sentido común, miren. Cuando ustedes tienen definido un problema, tienen como un nudo de ese problema, ¿no? Y va a haber un conjunto de variables que van a estar directamente relacionadas con eso. Y después va a haber un conjunto de variables que van a ser como, que van a estar conectadas, pero no en el ojo de la tormenta, para decirlo de una manera didáctica, digamos. Por ejemplo, vamos a trabajar con el tema de victimización que están trabajando ustedes. Ahí hay algunas variables que tienen directamente que ver con la victimización. ¿Cuáles les parecen que pueden ser? Con la sensación o la experiencia de la victimización. Se quedaron callados. ¿Cuáles les parece que son variables que son cruciales, que dan como en el ojo de la tormenta, en el blanco perfecto del tema de la victimización? La denuncia o no. ¿Sí? ¿Pueden ser las dimensiones que nos habían asignado a cada uno? Yo no me acuerdo cuáles son las dimensiones que les asignaron completas. No las tengo ahora presentes. ¿Vos, Gustavo, te las acordás todas? No, pero ya lo... Dame 2 segunditos. Está bien. ¿Cuál más? ¿Se acuerdan que eran delitos? ¿Los vieron? Sí, lo tendrían que haber visto cada uno, las dimensiones. Sí, sí. Busquen el instrumento, si no. Ahí lo que tienen en el documento, ustedes tienen definiciones conceptuales de qué significa victimización, qué se entiende por victimización, ¿no? Definiciones de las dimensiones, cómo se desagrega esa cuestión de la victimización. Esas dimensiones son las que les dieron los chicos para trabajar. Y después, no está mostrado en el documento el mapa que nosotros, la estructura esta de concepto, dimensión, indicador, no está demostrado eso, o variable, subvariable, recontra subvariable, ¿sí? Lo que está mostrado es los conceptos, menciona algunas cuestiones de las dimensiones, y después tienen directamente el instrumento de recolección de datos, o sea, no está mostrado en el documento el proceso que da origen a ese instrumento, pero ustedes, mirando el instrumento, pueden ir hacia atrás y decir, ajá, este instrumento está haciendo relación a esta variable que es directamente empírica. Queda un poco desprolijo, ¿sí? Pero está en el chat. Ahí está, por ejemplo. Delitos contra el hogar, delitos contra las personas, ¿sí? Denuncias, medidas de seguridad. Si quieren, yo lo tengo acá, si quieren se lo leo. Está bien. Pero digo, todas esas son dimensiones, gracias, Celina. Todas esas son dimensiones que hacen al nudo de la cuestión, específicamente al tema de la victimización, que abren directamente el concepto de victimización, que es el concepto central del trabajo, ¿no? ¿Me siguen? Y ustedes en el instrumento de recolección de datos, o sea, en la encuesta, para hablar con propiedad, tienen una pregunta, cada una de esas preguntas hace referencia a un indicador o a una variable empírica. O sea, si ustedes miran la pregunta, tienen específicamente esa variable que es empírica, y tienen los valores en muchos casos, ¿sí? Desagregados. Entonces pueden ir hacia atrás y decir, a ver, esta variable que estoy viendo acá en este instrumento, ¿a qué dimensión pertenece del concepto de victimización? ¿Sí? Y después tienen otro conjunto de preguntas, por ejemplo, la edad, el lugar de residencia, ahora no, a ver, voy a buscar el instrumento, si no hablo... Sobre el hogar y las condiciones del hogar y la estructura, cantidad de familias que viven en un hogar. Bueno, esas variables, ¿sí? No son contextuales específicamente, pero tampoco están del lado de, digamos,
tampoco son ligadas estrictamente al ojo de la tormenta, que es la victimización, sino que son variables que sirven para relacionarlas, están como en un nivel, digamos, en un primer cinturón de contexto, porque sirven para tipificar las unidades de análisis. Digo, ¿cómo son las unidades de análisis? ¿Cómo son las personas que se sienten más potencialmente víctimas, o que han sido víctimas de delitos, o que han sido sus hogares víctimas de delitos en el último tiempo, ¿sí? O en el periodo de referencia? Entonces yo puedo con esas variables tipificar, a ver, hay un sesgo de género, son más mujeres que varones los que sufren esto, son más de aquellos barrios que de estos, son más, ¿sí? ¿Entiende? Ese conjunto de variables constituyen un primer cinturón que, si bien no están metidas en el meollo de la cuestión, sí tienen que ver con caracterizar a las unidades de análisis, y entonces poder hacer una lectura después de cuáles son las características que asumen las personas que son víctimas de delito en mayor medida que otras, por ejemplo, o que se sienten más inseguras que otras. Las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, por ejemplo. Las personas que circulan por determinados lugares de las ciudades a determinadas horas, se sienten más, ¿sí? ¿Se entiende? Y después hay otras variables que son todavía un poquito más contextuales. Es decir, el foco, no es que las variables contextuales no sirven para nada. Las variables contextuales sirven para explicar por qué en las variables centrales las cosas se manifiestan así o no. Por ejemplo, si yo descubro que hay una cuestión de género que está clivando acá, si yo descubro que, por ejemplo, la cuestión de género es importante y que efectivamente, por ejemplo, los hombres son víctimas de en mayor medida de delitos que las mujeres, supónganse, ¿sí? Esa variable, si bien no estaba inicialmente directamente conectada con la victimización, me está indicando que efectivamente es importante, ¿sí? Y que de alguna manera explica el fenómeno en alguna medida. Por ejemplo, si vamos al tema del alquiler de las casas, que veíamos como ejemplo el sentido común inicialmente, una variable contextual en esa desplegando, para ver la aptitud o no de las casas de alquiler, puede ser, por ejemplo, la inmobiliaria que está negociando el alquiler, ¿sí? Porque hay inmobiliarias que son más blandas con los requisitos para, por ejemplo, los respaldos para el alquiler, y hay otras inmobiliarias que también son un poco más blandas con el tema de el mes de garantía y todo eso, ¿sí? Entonces puede ser una variable de contexto que puede estar operando de alguna manera en la decisión de definir si es apta o no para alquiler una casa, ¿sí? Pero no está directamente relacionada con la aptitud de la casa, ¿sí? Sino que es una cosa que está conectada y como operando, pero de contexto. No sé si se entiende. Es de sentido común en realidad lo que ustedes tienen que ver. El tema es que uno no puede incluir variables de contexto porque sí. Las variables de contexto de alguna manera se incluyen porque están influyendo en el comportamiento central de las variables que son fundamentales, ¿no? De alguna manera implican un cierto peso. Cuando uno mira esto desde un punto de vista más samajiano, que el texto de Samaj ustedes lo tienen como texto complementario, y no los invito a leerlo, salvo que tengan muchas ganas, porque es realmente muy complejo, pero esa mirada samajiana es una mirada un poquito más estructurada en este sentido. Las variables... Perdón, sí, decía que Alison y Daniela se les había ido el Wi-Fi, así que sí, que le quedó alguna duda para recapitular un poquito. Sí, en realidad yo no escuché los últimos 4 o 5 minutos porque había perdido conexión, así que si es demasiado. Último, no. Si no, después lo miro la grabación, no hay problema. ¿Lo estás grabando? Sí. Sí, sí. Bueno.
Bueno, Samaja lo que hace es decir, bueno, a ver, hay que definir cuál es la unidad de análisis del anclaje, o sea, la unidad central, ¿sí? Y de acuerdo a eso, se definen todas las variables que tienen que ver con esa unidad de análisis, ¿sí? Y todas aquellas unidades de análisis que implican un nivel de agregación superior son variables, y que se ven aspectos de esas unidades de análisis, son variables de contexto. Para Samaja, si yo estoy viendo la aptitud para alquilar de una casa, cuando yo analizo el barrio en el que está la casa, es esa unidad de análisis de contexto. Por lo tanto, el tipo de barrio para Juan sería una variable contextual, porque no hace en la decisión que nosotros hicimos, el barrio era importante, ¿sí? Siempre la definición de las variables contextuales se vinculan con la definición del problema y con la definición de qué cosas considero yo que pueden ir influyendo contextualmente en el problema que yo estoy analizando, ¿sí? Por ejemplo, en la cuestión de la capacidad lectora, estábamos trabajando, ¿sí? Una variable de contexto puede ser la calidad de los profesores de literatura que antes que estamos... Por ahí si tuvieron una seguidilla de profesores que no estimularon, por ejemplo, la comprensiva, su desarrollo de la lectocomprensión puede ser menor que otros. O si tienen, por ejemplo, una casa, un hogar que estimula la lectura habitualmente y no lo tienen, también puede ser una variable que esté operando contextualmente, ¿se entiende? En el desarrollo de la clase. Y pueden ser cosas interesantes de indagar en esa investigación para ver si efectivamente eso está relacionado o no con esa gran lectora que pueda tener el estudiante. ¿Me siguen? Después Sí. lo que ustedes tienen que ver esto. Ustedes como investigadores, cuando hagan su tesis, cuando hagan una investigación de la que sea, del proceso, el metodología de alguna manera prescribe algunas cosas, pero siempre ustedes toman las decisiones, y esas decisiones tienen que estar siempre presentadas teóricamente y signadas por el sentido común. No deben dar nunca el sentido común, que es el mejor sentido siempre. O sea, a ustedes algo les está resonando que puede estar relacionado con lo que están investigando, deben incluirlo y fundamentarlo teóricamente, pero no deben hacer oídos sordos, vamos a eso. Y después, si hay algo que realmente lo ven raro y que no hagan caso a su saber que están definiendo inapropiadamente, ¿sí? Ustedes definen una variable empírica y cuando van a terreno se dan cuenta que la gente no entiende una goma lo que le están preguntando, significa que la definición empírica es perfecta, que hay un paso a dar. Si se mal redactar la pregunta, o están respondiendo cosas distintas, entonces estoy mezclando dos variables en la pregunta, no logré todavía desagregar bien ese indicador. Esas cosas son vinculadas con el sentido práctico, ¿sí? Entonces, no se vuelvan locos pretendiendo ponerle etiqueta a los procesos, pero sí locos tratando de comprender el proceso y vivirlo. ¿Sí? No importa el nombre que le pongan, pero que entiendan ese movimiento de lo conceptual a lo empírico y de lo empírico a lo conceptual, un movimiento de muchos tamices. Ustedes tienen que tener cierta rigurosidad para desarmar y rearmar los conceptos, ¿sí? Bueno, eso me hace acordar a que yo necesitaba contarles alguna cosita. A ver, los tipos de variables, ¿no? Que les había quedado colgado. Miren, siempre en una matriz de
ustedes van a tener unidades de análisis, a quien analizan, variables, que son los aspectos de esas análisis, que bien. Digamos, acá en esta definición de matriz que estamos adoptando en la materia, los indicadores serían el procedimiento que a mí me permite empíricamente asignar un valor a una variable, ¿sí? Cuando ustedes miran SEAD Ancona, el indicador sería como equivalente a la última variable empírica, pero es finalmente la que se transforma en un procedimiento para chequear en lo empírico qué valor asume esa variable, por ejemplo una pregunta o lo que fuera, ¿sí? Entonces, yo lo que quería, así les complico la vida, no, era proponerles lo siguiente, y es ver variables están en distintas escalas, y según esas escalas los valores van a ser distintos. Por ejemplo, si yo les pregunto, bueno, ¿qué color de remera tienen puesta ahora? ¿Sí? Van a decir roja, verde, amarilla, rosada, azul, lo que fuere. Esos valores que ustedes me están dando en la variable color de la remera que tiene puesta, ¿sí? Son variables que están expresados como nombres, como conceptos. Verde, amarillo, azul, rojo, etc. Esa variable está medida en una escala nominal, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo, ¿qué sexo tiene esta persona según el registro civil? ¿Masculino o femenino? Esa es una variable nominal. Díganme otras, cuyos valores se expresen como nombres. En la encuesta de victimización habían unas variables que referían a cuán cercana era la persona que había efectuado la amenaza, por ejemplo. Entonces decía cercano, conocido, poco conocido, familiar. Perfecto. Esa es una variable nominal, ¿sí? Después yo les puedo preguntar, bueno, a ver, ¿en qué año de la carrera están ustedes? Y uno me dirá en primero, otro en tercero, otro en cuarto, otro en segundo y un poquito tercero, ¿sí? Bueno, esa es una variable ordinal. Me indica el valor que la unidad de análisis ha determinado estadio, ¿sí? De un proceso. Ordinal. La variable ordinal no es una variable cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué no lo es? Porque la distancia entre un punto y otro no necesariamente es equidistante. Por ejemplo, yo digo, en una carrera de autos, ¿sí? Hacen podio primero, segundo y tercero, ¿sí? Estoy determinando quién salió primero, quién salió segundo y quién salió tercero en el podio. Estoy asignando un valor en una escala ordinal a esos corredores de autos, ¿sí? Pero eso no significa que hayan llegado con igual distancia de tiempo uno del otro. Por ejemplo, el primero puede haber llegado a las 21 horas a la meta, el segundo puede haber llegado a las 21:03 y el tercero puede haber llegado, perdón, a las 21:03 y el tercero puede haber llegado a las 21:05, 5 minutos después. O sea, uno 3 segundos después y el otro 5 minutos, primero, segundo y tercero. Pero la distancia entre ellos no es la misma. Se quedaron así como plop. No, a mí no me quedó muy claro. ¿Otro ejemplo puede ser de ordinales? Lo de los militares. ¿Qué cosa, Gustavo? Los militares, por ejemplo, con su rango. Ya, Perfecto. Por El ejemplo, cabo, los rangos militares. claro. No, Dale. no lo conozco bien, pero el Gustavo, cabo es más que sargento, pero tienen un orden de jerarquía. Exacto. O sea, no es lo mismo un coronel que un capitán, sargento que ¿no? Tienen un orden. Está indicando una jerarquía. Y yo te digo, bueno, por ejemplo, yo tengo universitario completo. X persona tiene universitario incompleto.
La otra X persona tiene secundario completo, ¿sí? Yo puedo ordenar esas personas según el grado de avance que tienen en el sistema educativo formal, ¿sí? Estoy asignando un valor. A ver, voy a usar la pizarra. Yo puedo dar un ejemplo así como de comparativa, mira. Por ejemplo, siempre piensen en que nada es más que nada en la nominal. O sea, si yo vivo en el barrio San Cayetano, no es más que, por ejemplo, vivir en el centro. Entonces, esas son variables nominales. O sea, todo corresponde a una igualdad de criterios. Todos los barrios son iguales. Ninguno es más que otro. Después vemos los aspectos diferentes. Pero, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos del nivel educativo más alto, ahí sí hay una diferenciación entre lo que es primario, lo que es EGB, lo que es secundario. Hay un orden, una jerarquía. ¿Sí? Esa es lo ordinal. Igual no hay muchas variables ordinales en general, o sea, hay, pero no son, las mayorías son nominales o de intervalo de razón, que ahora les voy a contar cuáles son. ¿Te quedó mejor aclarado, Dani? Sí, o sea, en la encuesta de victimización, por ejemplo, había una pregunta que decía cuán satisfecha había estado la persona respecto a la atención del lugar donde había realizado la denuncia. Decía satisfecho, poco satisfecho, muy satisfecho. ¿Eso sería ordinal? Sí, lo es. Bien. Y ahí ven que el carácter de la variable ordinal es un carácter cualitativo, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es conceptual. No se expresa numéricamente. En cambio, las dos que vamos a ver ahora sí se expresan numéricamente. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos años tienen ustedes? Díganme. Díganme así me da envidia. No, yo no voy a decir. Muchos. Más No que va a yo, salir no el tiene ninguno, ejercicio. No. Digan cualquier número. ¿Cuántos años tienen? 37. 22. 23, 27. 27, 26. Bueno. Esa variable que es edad se expresa con esos valores para cada una de nosotros que somos unidades de análisis, ¿no? Un valor diferente, 27, 32, 31, en mi caso 50, Dios mío, medio siglo, bien. Disculpa, Marta, te muestro un ratito. Te dice Arianda que está Sí. esperando que las para entrar a la clase. Listo. Es Gustavo el que está admitiendo. Bueno, entonces, esa variable, si ustedes se fijan, ¿sí? Y un número que, si yo te digo, tengo 0 años, es imposible. Es una variable cuyo 0 es un 0 absoluto. El 0 equivale a la nada. Si yo digo, no tengo años, tengo 0 años, ¿sí? No he nacido todavía. Puedo tener un segundo, un día, un mes, un año, 3, 4, 5, lo que fuere, pero el 0 es igual a la nada, a la inexistencia del valor en la variable, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, yo peso 60 kilos. Si pesara 0 kilos, no existo, ¿sí? Esa variable que se expresa en términos numéricos y cuyo 0 es un 0 absoluto, equivale a la nada, es una variable de razón, en una escala de razón. ¿Por qué de razón? Acuérdense que es razonable pensar que el 0 es equivalente a la nada. Así se van a acordar que el 0 absoluto es una escala de razón. En cambio, yo les puedo decir, bueno, nosotros vivimos en una ciudad que está a 1 metro sobre el nivel del mar. En cambio, Esquel está estoy inventando, porque no lo sé, a 25 metros sobre el mar. Ese 0 que indica el nivel del mar es un 0 imaginario, porque en realidad no sabemos dónde empieza la Tierra para medirla. Lo que hacemos es usar la referencia del mar como punto 0, y no es que abajo no haya tierra, ¿sí? Sino que es la referencia que inventó para poder estandarizar y medir las alturas de
montañas, lagos, etcétera, ¿sí? Sobre el continente. Pero en realidad, como no se sabe dónde empieza el continente efectivamente, con certeza, se usa esa medida, que es una medida inventada, arbitraria, por eso se dice sin ser absoluto, y de hecho puede asumir valores por debajo del nivel del mar. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, hubo un terremoto y la ciudad se hundió 5 metros por debajo del nivel del mar, y se inundó, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la escala de intervalo es una escala que puede asumir valores por encima o por debajo del cero, por ejemplo, la temperatura. Grados no es la temperatura. El 0 grados es que hay temperatura por sobre los 0 grados positivas o por debajo de los 0 grados y sabemos que es frío. Menos 1 grado, menos, ¿se entiende? La variable temperatura es una variable que está medida en una escala de intervalo. ¿Se entendió? Sí, eso era No, más, a mí me con el pareciera último más claro. ejemplo se me mezclaron las dos. O sea, en la de intervalo no puede existir el cero, por ejemplo en la edad, pero sí puede existir los valores por debajo del cero. No, la de razón es con cero absoluto. Pero es cero arbitrario o cero opcional, sin cero absoluto. Por ejemplo, la edad está medida en una escala de razón. El cero es inexistencia de edad. El peso es una variable medida en escala de razón. 0 peso es no existe la persona. No pesa nada, no existe. En cambio, la variable de intervalo es una variable con un cero arbitrario, un cero que está convencionalmente admitido. Por ejemplo, la temperatura, el 0 grados de la temperatura no es ausencia de temperatura, es que hay temperatura por encima y por debajo del cero, ¿sí? Puede asumir. O el nivel del mar, ¿sí? En realidad, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué es importante esto? En realidad es importante para cuando pensamos las escalas de medición, va a ser importante para el momento en que las procesemos estadísticamente, ¿sí? Porque no es lo mismo procesar una variable que tiene valores negativos, que puede asumir valores negativos, a una variable que el cero es equivalencia a la ausencia de ese atributo en la persona. ¿Mm? Por ejemplo, yo te digo, ¿cuánto ganas, Dani, mensualmente? Y vos me decís 0 pesos, estás diciendo, yo no gano nada, no tengo... Y eso, bueno, esa variable está medida en escala de razón. Ahora, si yo digamos, yo diría entonces, la unidad de análisis Daniela, en la variable sueldo, asume el valor 0, no tiene sueldo. ¿Sí? En cambio, yo te pregunto, bueno, vos, Daniela, ¿escalás montañas? Sí, escalo montañas. ¿Qué altura llegaste a escalar? Y alcancé a escalar 200 metros. Esos 200 metros son a nivel del mar, que es la convención, y puede ser que, no sé, Alue haga espeleología, que es esto de cavernas, y haya llegado a, no sé, 30 metros por debajo del nivel del mar explorando cavernas. ¿Sí? Y la variable puede asumir valores positivos o negativos, los valores de la variable. ¿Entiende? Un ejemplo podría ser como una pregunta sobre las deudas o algo así. Uh-huh. Sí. Pero ahí, mirá, si vos decís las deudas, en realidad, digo, bueno, yo tengo 500.000 pesos en mí. En realidad, si vos pensás las deudas en conjunto con los haberes, juntas, deudas y haberes, vas a tener positivos y negativos, ¿no? El 0 va a indicar la convención, lo que vos estás debiendo va a ser lo negativo y lo positivo va a ser lo que vos estás cobrando, vos tenés, lo que vos disponés. La relación entre los dos te va a dar la deuda. ¿Sí? Sí. Entonces ahí, por ejemplo, si vos solo considerás la deuda como una variable independiente, deuda, esa variable va a estar medida en cero absoluto, porque si vos decís 0, eso va a ser equivalente a sin deuda.
Ahora, si vos considerás el movimiento de ingresos como deudas y haberes juntos, esa sí es una variable con cero absoluto porque vas a tener positivos y negativos, ¿tá? Y la diferencia te va a dar la variable deuda. Si los positivos y los negativos son iguales, te va a dar 0, la deuda va a ser 0. No sé si me seguiste, Juan. Eso es bien de los que hicieron economía. Sí, entiendo. Ujú. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Espero que... ¿Cuánto está, Gustavo? ¿Cómo? Sí, faltan 5 minutos. Claro. Espero que más o menos se hayan encaminado. No sé si tienen alguna pregunta más sobre el tema de la mutua exclusión, la claridad y la exhaustividad de los valores. A algunos se les confundía el tema de variables, valores e indicadores, ¿no? No, perdón, de unidad de análisis, variables y valores. Sí, algunos de los chicos habían consultado sobre cuál era la unidad de análisis que se estaba trabajando. Entonces, Eso depende, puede haber en un mismo instrumento puede haber varias unidades de análisis. Por ejemplo, en el instrumento de victimización, ¿quién responde? Y cuando responde, ¿está haciendo referencia a sí mismo, a su familia, a su casa? Si está hablando de su casa, la unidad de análisis es la casa, aunque el informante sea la persona. Si está hablando de su familia, la unidad de análisis es su familia. Si está hablando de sí mismo, la unidad de análisis es ese sí mismo. ¿Sí? Tiene que ver respecto de qué está hablando. No solo qué aspecto, sino respecto de qué persona o qué cosa, entre comillas. ¿Cuál es el objeto de estudio? Bueno, y después siempre los valores es justamente, el valor que asume la variable para una unidad de análisis. Yo les pongo 50 años, entonces la unidad de análisis soy yo, la variable es edad, el valor es 50. Dani tiene 27 años, la unidad de análisis es Daniela, la edad es la variable, el valor es 27. ¿Sí? ¿Qué cantidad de hijos tienen? Fabiana tiene un hijo, una hija. Bueno, la análisis es Fabiana, cantidad de hijos es la variable, 1 es el valor que asume Fabiana, 1 es el valor que asume en mí, 0 es el valor que asume en Gustavo, por ejemplo, 0 es el valor que asume en Luciana, bueno, y el resto no sé cuántos hijos, si tienen o no tienen hijos, ¿sí? Esa variable está medida en una escala ¿de qué? Cantidad de hijos. De razón. Si el 0 es absoluto, bien, muy bien. Si el 0 es absoluto, es de razón. Es razonable que el 0 sea igual a nada, ¿sí? Bien. Una escala de razón. Bien, perfecto. Ahora yo pregunto, ¿qué cantidad de integrantes tiene una familia? ¿Qué cantidad de integrantes tiene la familia de Gustavo? 2. ¿Qué cantidad de integrantes tiene la familia de Luciana? No sé, ¿cuántos tiene Lucy? 5. 5, ¿sí? Entonces ahí, la unidad de análisis es la familia de cada una de esas personas, ¿sí? La variable es cantidad de integrantes y el valor es 5, 2, 1, 3, lo que fuere, ¿sí? También es en medida en escala de razón, ¿sí? Bien. Queda 1 minuto. Bueno, ¿listo? Espero que les haya servido para terminar el práctico. Recuerden que la Tengo trampa una está en que pregunta el sobre el instrumento... práctico. Sí, Perdón. sí. ¿Cuál es la fecha de entrega de la segunda parte? El jueves que viene. Buenísimo, gracias. Pero tengan en cuenta de Martes. que podemos prorrogar según el nivel de consultas y cuestiones así que tengan. Ah, pero van a terminar. Sí. Y el foro Sí. terminamos el lunes. Y el martes igual tienen clase de consulta un ratito. Claro. Para los que lo necesiten, así que no va a haber problema. Bien. Bueno, muy bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias por todo. Bueno, un abrazo enorme a todos y todas. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Nos quedamos los del equipo. Se fue Marta enseguida. Vamos a Jitsi.
Marta está ahí. Sí. ¿Vamos a Jitsi? Ahora ya no.